Descubre la oración transformadora de Sao Bento que protege tu vida de todo mal. Reza ahora. Rosa miraba al horizonte desde la ventana de su casa. La brisa marina le llegaba como un susurro, pero su mente estaba en un torbellino. Las jornadas en el hospital eran largas, cada día daba todo de sí para sanar a otros, mientras sus hijos le esperaban en casa. La culpa apretaba su pecho. Ser madre soltera y enfermera era un equilibrio precario, cada decisión se sentía como un hilo delgado que amenazaba con romperse. Después de atender a un paciente en su agonía, se preguntaba si alguna vez podría dejar de sentir esa carga. La oración de Sao Bento siempre había sido su refugio, y la recitaba cada noche, esperando que su fe pudiera iluminar el camino en medio de tanta oscuridad. Una mañana, mientras organizaba el viejo baúl de su abuela, su mundo dio un vuelco. Entre documentos amarillentos y fotografías desgastadas, encontró algo que transformaría su percepción por completo. Las palabras que leía la sacudían, su abuela no era solo una campesina. Había sido una activista, luchando por los derechos de las mujeres en su comunidad. Un ardor desconocido floreció en su pecho, pero venía acompañado de miedo. ¿Qué pasaría si el pueblo conocía la historia? Su corazón latía desbocado, el pasado de su familia se desnudaba ante ella, exponiéndola a juicios y miradas que preferiría evitar. Mientras devoraba cada documento, la rabia se apoderó de su interior. Todas las injusticias que había vivido su familia resonaron en sus pensamientos como ecos de un tiempo olvidado. Las luchas de su abuela fueron interrumpidas, ocultas por quienes se beneficiaban de la opresión. Rosa no podía dejar que su legado se desperdiciara como cenizas al viento. Temía el rechazo, cuestionaba si debía hablar. ¿Qué significado tenía su vida si no era capaz de honrar su historia? La decisión se tornaba cada vez más abrumadora. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión se intensificó. Rosa sentía que una tormenta se avecinaba y no podía ignorarla. Sabía que la verdad podría liberarla, pero también encerrarla en una lucha que nunca imaginó enfrentar. Su mente aceleraba en ciclos tormentosos, su amor por sus hijos, su deseo de mantenerlos a salvo, y el nuevo propósito que la invadía. Caminaba por el hilo tenso de las emociones, temerosa de dar un paso que podría cambiarlo todo. ¿Se convertiría en una heroína por los derechos de su familia o sería señalada como una rebelde, una paria en su propio hogar? El eco de su abuela resonaba en su mente, y el peso de la oración de Sao Bento sobre sus hombros parecía volverse más pesado con cada revelación. Rosa sabía que su viaje apenas comenzaba. La justicia clamaba por ella, pero las sombras del miedo la acechaban. La pregunta la atormentaba. ¿Realmente estaba lista para luchar por su herencia o se vería atrapada en un ciclo de injusticia sin fin? Con cada palpitar, una certeza comenzaba a formarse: el camino hacia la verdad sería peligroso. Y la lucha por su legado podría costarle todo. Rosa se encontraba nuevamente ante la ventana, observando el mar, pero ya no era el mismo paisaje sereno de antes. En su mente revoloteaban las historias de su abuela, las luchas y el sufrimiento acumulado en cada documento que había leído. Una parte de ella anhelaba mantener esa historia oculta, en un rincón seguro, lejos de los juicios y críticas que temía. Sin embargo, otra parte, más poderosa, le incitaba a rebelarse contra el silencio que había imperado durante tantos años. ¿Cómo podría callar cuando la voz de su abuela clamaba por ser escuchada? El día siguiente, Rosa se presentó en el hospital con una decisión más firme de lo habitual. Mientras esperaba a entrar a la sala de emergencias, pensó en cómo sus experiencias como enfermera podrían servirle en esta nueva etapa de su vida. ¿Podría usar su voz para sanar de otra manera? Quizás su papel podría trascender la asistencia médica y convertirse en un faro de luz en la lucha por derechos olvidados.
A medida que se movía entre los pasillos, cada paciente que atendía parecía reforzar su resolución. Aquella conexión humana la llenaba de una energía renovadora, una que ni la propia oración de Sao Bento podía regalarle. Sin embargo, la ira acumulada resonaba dentro de ella. En unas charlas con sus colegas, comenzaron a surgir conversaciones sobre las dificultades que enfrentaban como mujeres en el ámbito médico. Rosa miró a sus compañeras, notaba las miradas cansadas, las historias compartidas sobre desigualdades en el trabajo y su vida personal. Todo lo que escuchaba se convertía en un eco de la historia de su abuela, a quien había decidido honrar. La decisión era clara, debía actuar, debía hablar. Al salir de la guardia, se sentó en su auto, sintiendo una mezcla de adrenalina y miedo. Se preguntó cómo empezar a compartir lo que había descubierto, cómo canalizar aquel río de emociones en algo constructivo. Decidió que lo primero sería reunir a un grupo de mujeres en su comunidad. Conocía a muchas en la misma situación, luchando no solo por su familia, sino también por encontrar su lugar en el mundo. Esa noche, mientras sus hijos dormían, empezó a escribir. Al principio, las palabras surgieron con dificultad, parecía casi imposible articular la historia que había interno. Pero a medida que sus pensamientos tomaban forma, las líneas se convirtieron en un torrente de ideas. Desde el legado de su abuela hasta las vivencias actuales, se encontraba abriendo un camino no solo hacia la verdad, sino también hacia su propio desarrollo personal. La escritura se convirtió en un acto de liberación. Con cada palabra que plasmó en el papel, la rabia se convertía en determinación. Rosa sabía que debía estar preparada para controversias. Amistades podrían tambalearse, su hogar podría ser un campo de batalla. Sin embargo, la posibilidad de romper el ciclo del silencio era el combustible que necesitaba. La primera reunión estaba programada para la próxima semana. Un reto que le desafiaba a enfrentar sus propios miedos. Pero una pregunta persistente la mantenía despierta. ¿Sería capaz de sostener la presión externa mientras luchaba por su verdad interna? Mientras las dudas la invadían, un propósito ardiente crecía en su pecho. Sin embargo, la historia estaba lejos de terminar. ¿Podría Rosa realmente convertirse en la voz de las injusticias que había escuchado durante tantos años, o el miedo la convertiría en una sombra de lo que podría haber sido? Las respuestas se acercaban y las decisiones debían tomarse, pero el tiempo se deslizaba rápidamente entre sus manos, dejándola con una inquietante sensación de que la lucha apenas comenzaba. La mañana del día de la reunión llegó, pesada como una nube gris. Rosa sintió el peso de su compromiso mientras se miraba en el espejo, su reflejo parecía un eco de las dudas y los temores internos que la habían atormentado durante semanas. Sin embargo, en el fondo de su ser, también ardía una llama de determinación. Había comenzado a comprender que la valentía no era la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Y eso era lo que debía hacer. Su primer objetivo era crear un espacio seguro para que las mujeres compartieran sus historias. Se había esforzado por preparar el lugar y el aroma del café recién hecho impregnaba el aire. Con cada pequeño detalle que organizaba, la anticipación crecía. Era un acto que simbolizaba no solo un encuentro, sino un movimiento hacia la verdad. A medida que las mujeres se fueron reuniendo, una mezcla de nervios y emoción invadió la sala. Cada rostro que entraba parecía contar una historia de lucha y perseverancia, y Rosa sintió una conexión inmediata con ellas. Al principio, las conversaciones eran evasivas. Había risas nerviosas y miradas cómplices, pero debajo de la superficie latía un deseo compartido de ser escuchadas. Rosa tomó una profunda respiración, tratando de infundir valor en su voz. Decidió comenzar relatando la historia de su abuela, cómo había luchado contra el silencio en su propia vida. Con cada palabra que pronunciaba, la atmósfera se transformaba. Su relato parecía abrir compuertas y las mujeres comenzaron a compartir sus propias vivencias, experiencias de discriminar, menosprecio y dolor, pero también de resiliencia. Mientras sus voces se entrelazaban, Rosa sintió que las fuerzas del miedo y la inseguridad comenzaban a desvanecerse. Cada historia que se compartía contribuía a la construcción de una comunidad. Los lazos se hacían más fuertes en la sala, el silencio que antes predominaba se convertía en un canto de reconocimiento.
La ira que había sentido anteriormente no solo se transformaba en determinación, sino que se convertía en un sentido de pertenencia y apoyo. Sin embargo, el eco de la advertencia seguía resonando en su mente. Habría quienes no verían con buenos ojos este movimiento. Mientras compartían las historias, una mujer al fondo alzó la mano. Su voz, aunque temblorosa, cortó el aire como un filo. ¿Qué sucederá cuando empiece a hablar?, preguntó con preocupación. ¿No temes que puedan atacarte por esto? Rosa se encontró en un dilema. La respuesta no era sencilla. Por un lado, sabía que la resistencia podía ser feroz. Pero, al mismo tiempo, su deseo de avanzar, de hacer que las voces de todas fueran escuchadas, vencía ese temor. «Tendremos que ser fuertes», respondió, sintiendo cómo la tensión se apoderaba de la habitación. La incertidumbre era implacable, pero también lo era su determinación. Rosa entendió que la verdadera transformación requería una entrega total, incluso en la vulnerabilidad. Se dio cuenta de que su viaje no solo se trataba de dar voz, sino de crear un espacio donde las mujeres pudieran luchar juntas, donde su valor se multiplicara. Con el corazón latiendo fuertemente, Rosa se vio incapaz de permitir que las dudas arruinaran este inicio. Así, mientras nuevas historias resonaban alrededor, la llama interna que había comenzado a arder en ella se avivaba, llevándola a un punto de no retorno. ¿Qué tan flexible podría ser esta nueva comunidad ante la adversidad? Rosa se preguntó si realmente podrían sostenerse mutuamente en los momentos de tensión. La lucha apenas comenzaba y el camino por recorrer podía no estar despejado. Las consecuencias de sus elecciones comenzaban a hacerse palpables, y ella sabía que debía estar lista para enfrentar lo que estaba por venir. Una revelación inquietante la atravesó. Para sanar, primero necesitaba seguir el camino más complicado. ¿Podría soportar la carga de ser una pionera, una voz en medio de un mar de silencio? La reunión continuaba, pero la pregunta seguía resonando en su mente, desafiándola a encontrar una respuesta que pudiera cambiarlo todo. Rosa se encontró inmersa en un torbellino de emociones mientras las historias de las mujeres continuaban fluyendo. Cada relato compartido era un ladrillo más en la construcción de ese nuevo espacio, un refugio donde los ecos del pasado no conseguirían ahogar sus voces. Sin embargo, esa chispa de esperanza se veía opacada por un inminente embate de críticas que acechaba en la oscuridad. La presión comenzaba a cristalizar en su pecho, un recordatorio constante de lo que arriesgaba. Al finalizar la reunión, Rosa sintió una mezcla de triunfo y angustia. Había logrado que muchas se abrieran, pero sabía que había un precio a pagar por este acto audaz. Cuando las últimas mujeres se despidieron, una en particular, Clara, se acercó a ella. «Rosa, ¿y si empiezas a recibir ataques? ¿Qué harás?», preguntó, su tono bordeando la desesperación. En ese momento, las dudas resurgieron y Rosa supo que debía ser sincera. «No sé, Clara. Pero si no hablamos ahora, nunca lo haremos». Esa noche, en su hogar, la mente de Rosa se llenó de cuestionamientos que se entrelazaban con sus temores. ¿Era realmente fuerte lo suficiente para soportar la crítica pública si decidía continuar este camino? Las palabras de su madre resonaron en su memoria, instándole a ser valiente ante el inminente caos, pero ¿y si esa valentía resultaba ser peligrosa? Mientras revisaba las notas de la reunión, las frases de esas mujeres inyectaron energía en su voluntad. Algunas habían enfrentado ataques y descalificaciones, pero aún así habían perseverado. Rosa necesitaba adoptar su coraje, apropiarse de esa fuerza colectiva y transformarla en su estandarte. Decidió que su próximo paso sería prepararse no solo mentalmente, sino también con argumentos sólidos que pudieran defender su causa. Pasó varias noches en la búsqueda de información. Leía sobre movimientos de mujeres que habían cambiado el rumbo de la historia a pesar de la oposición. Se empapó de sus estrategias, de cómo se habían levantado tras las caídas, incluso cuando parecía que el mundo estaba en su contra. En cambio, ella estaba armando su arsenal emocional y mental, comprendiendo que el conocimiento sería su mejor defensa. Comenzó a redactar un documento en el que sintetizaba las inquietudes que sus oyentes pudieran tener. Además, planeaba una recopilación de las historias y experiencias compartidas, no solo como un recuerdo, sino como un compendio de la lucha misma.
Reconoció que cada voz sería un testimonio poderoso en la batalla contra la indiferencia y la opresión. Un día, mientras se detenía en la ventana contemplando un amanecer que encendía la ciudad, un pensamiento revelador la sacudió. La esencia de su esfuerzo no solo radicaba en reunir voces, sino en aprender a articular su propio mensaje, a transmitir no solo lo que pensaba, sino lo que sentía. Las palabras tomaban forma en su mente: estaré lista para las críticas, porque tengo una verdad que contar. Sin embargo, a medida que avanzaba en su preparación, un correo electrónico de un antiguo colega apareció en su bandeja de entrada, advirtiéndole sobre posibles consecuencias de su reciente actividad. El mensaje estaba revestido con sutilezas. La advertencia era clara. La élite de su entorno miraba de reojo sus intentos de innovar y tenía la capacidad de desmantelar su pequeño imperio tal como lo había construido. La ciudad parecía frenética aquella mañana y el pulso de Rosa aceleraba. Sabía que su nueva misión podría precipitar un enfrentamiento inevitable. La palabra evaluación parecía significar algo más que una simple reunión. Estaba en la cuerda floja, y la posibilidad de reacciones adversas se convertía en un peso que debía llevar. El camino que había comenzado parecía más pesado en ese instante crucial. ¿Podría realmente enfrentar la tormenta que se avecinaba? ¿Cuáles serían las consecuencias de su determinación en un entorno tan hostil? La lucha por la voz de cada mujer parecía estar tomando un nuevo giro y Rosa, a medida que preparaba su próximo movimiento, sentía que un desafío se acercaba. La ansiedad y la expectativa eran indisimulables. El momento de confrontar no solo a quienes la descalificaran, sino a su propia inseguridad, estaba a punto de llegar. ¿Qué decisiones tomaría para proteger su verdad sin claustrofobiar su misión? Ella sabía que necesitaría más que convicción, su capacidad de adaptarse y resistir se pondría a prueba en los días venideros. Rosa despertó esa mañana con una sensación de inquietud que la acompañaba como un abrigo pesado. Miró por la ventana y la ciudad ya vibraba con la energía de la rutina, pero para ella, cada ruido exterior se sentía como un eco distante, como un recordatorio de que su mundo interno estaba a punto de cambiar drásticamente. La idea de una reunión inminente en la que su voz podría ser estridente o ahogada por el miedo la embargaba de una mezcla de anticipación y ansiedad. Se sentó en la mesa de la cocina, rodeada de sus notas, cada una un reflejo de su preparación. La claridad que había alcanzado en su búsqueda de conocimiento le proporcionaba un rayo de esperanza. Comprendía que tenía herramientas a su disposición, pero aún no había enfrentado el verdadero desafío: articular su verdad ante las voces que pretendían silenciarla. Había algo que la inquietaba: no solo se trataba de enfrentarse a los demás, sino también a la mujer que había sido, aquella que temía el rechazo y anhelaba la aceptación. Pasó las horas de la mañana preparándose mentalmente, revisando los argumentos que había recopilado. Tenía claro que no se trataba solo de defensa, sino también de ataque. Debía tener el valor de ser proactiva en su exposición. Era importante no solo hablar por y para sí misma, sino también por todas aquellas que sentían su voz estrangulada. Rosa comprendió que sus vivencias eran valiosas y que compartirlas era, en efecto, una forma de reivindicación. Sin embargo, una sombra formada por la advertencia de su colega se coló en su mente, provocando una serie de preguntas: ¿valía la pena arriesgar su posición? ¿Podría su iniciativa llevarla a un punto sin retorno? Se sentó en su sillón, el corazón latiéndole intensamente, mientras el monólogo interno comenzaba a tomar fuerzas. La imagen de Clara se dibujó en su mente, su preocupación genuina y su pregunta punzante: ¿qué harás? Rosa sabía que la respuesta debía surgir de su centro, de su misión. A medida que se acercaba la hora de la reunión, Rosa realizó un ejercicio de respiración. Cada inhalación era una promesa de que no se dejaría intimidar, y cada exhalación soltaba un poco más de la inquietud. Fue entonces cuando le llegó la epifanía. Su verdadero desafío no era solo enfrentarse a la élite que la acechaba, sino reconocer que merecía un espacio en la conversación y que su voz importaba incontestablemente. Finalmente, el momento de la reunión llegó. La sala estaba acondicionada para recibir a un grupo diverso, y la atmósfera era densa. Al levantarse para hablar, sintió que todos los ojos estaban fijos en ella.
Era una evaluación crucial, un espacio donde podía verificar su preparación, no solo ante los demás, sino ante sí misma. Las palabras fluyeron desde un lugar profundo, su mensaje estaba claro y, sobre todo, genuino. Respondió a las inquietudes que había anticipado y se adentró en su propio relato, convirtiendo sus inseguridades en un testimonio poderoso. A medida que avanzaba su exposición, su voz recuperaba fuerza, respondiendo a las reacciones del público, desafiando cada mirada escéptica con confianza renovada. Pero cuando se atrevió a mirar a sus críticos, vio la mezcla de admiración y desaprobación, como si el poder de su verdad provocara una grieta en la opacidad del juicio ajeno. Las preguntas surgieron, algunas críticas, pero Rosa mantuvo su postura. Mientras cerraba su intervención, sintió que había cruzado un umbral, pero la tensión no desapareció. A pesar de haber encontrado su voz, la élite no se quedaría quieta. Un breve silencio sepulcral siguió a su discurso, como si la sala misma estuviera aguardando el latido de la decisión que se avecinaba. Fue solo al finalizar que un eco de incertidumbre la golpeó nuevamente, un recordatorio de que el camino estaba lleno de riesgos y posibles batallas. Sin embargo, había una parte de ella que empezó a disipar la niebla de la duda. La jornada no terminaba ahí, estaba directa y firmemente en el camino de su verdad, y la crítica era solo el inicio de la lucha. Con el pulso aún acelerado, recibió un mensaje en su teléfono, era una invitación a debatir, un nuevo escenario en el que podría continuar su confrontación. ¿Se atrevería a entrar en la arena nuevamente, ahora que el costo de su valentía empezaba a manifestarse? La decisión que debía tomar podía determinar su trayectoria y la de muchas otras mujeres que buscaban ser escuchadas. La verdad se convertía en su aliado, el tiempo para aferrarse firmemente a ella había llegado. Rosa se encontró en un punto de inflexión. Mientras observaba la pantalla de su teléfono, el mensaje de invitación a debatir palpitaba con la promesa de un nuevo desafío. La adrenalina de su reciente intervención aún circulaba en su sistema, y con cada respiración sentía el eco de su propia voz resonando en su mente. Esta vez no era solo una cuestión de hablar, sino de definir su lugar en un mundo que a menudo parecía dispuesto a echarla a un lado. Ponderó la invitación. Integrarse al debate significaba exponerse una vez más, participar activamente en el campo de batalla intelectual donde se cruzaban ideas, creencias y, de nuevo, las miradas de juicio. Aún así, había una chispa de emoción que provenía del desafío inherente. ¿Podría esta ser una oportunidad para consolidar lo que había comenzado a construir? ¿Sería su voz capaz de despertar no solo su propia autorreflexión, sino también la de otros? Tomó asiento nuevamente en su sillón, cuerpo erguido, y cerró los ojos, contemplando el río de pensamientos que fluía a su alrededor. En su mente, revisó el impacto que había tenido su intervención, la reacción que recibió, los gestos positivos y negativos, la forma en que había defendido su verdad. Pero, más importante aún, comenzó a indagar sobre sus verdaderas intenciones. ¿Era solo la búsqueda de reconocimiento lo que la movía, o había algo más profundo en juego? Rosa sabía que el debate requeriría un enfoque aún más estratégico. No podía permitirse solo mostrar su verdad, debía prepararse para el ataque. Recordó las palabras de uno de sus mentores: la vulnerabilidad es la mayor forma de fortaleza, pero también te pone en la línea de fuego. No podía esperar piedad en un campo de debate. La anticipación de las críticas debía formar parte de su preparación. Decidió establecer un plan. En lugar de solo defender su punto de vista, redoblaría esfuerzos para presentar cifras contundentes, anécdotas que conmuevan y una estructura lógica impecable. Iba a hacerlo no solo por ella, sino por las mujeres que dudan de su propia valía. Transformar su experiencia en un arma de conocimiento, convertir sus inseguridades en un testimonio de coraje. Así fue como se encontró sumergida en un rincón de la biblioteca, buscando datos, artículos y estudios que respaldaran sus argumentos. Cada renglón que leía la empoderaba más. Su mente comenzaba a hacer conexiones más allá de lo que había planeado. El conocimiento era su armadura. Los rostros de mujeres anónimas que habían suavemente alentado su viaje flotaron en su memoria, y se dio cuenta de que su lucha era precisamente por elevar esas voces que aún permanecían en la sombra. Noche tras noche la dedicó al estudio, y su cuerpo comenzó a añorar el descanso,
pero la motivación se mantuvo ardiente. Cada palabra escrita, cada pensamiento aclarado fortalecía su voluntad y preparaba el terreno fértil para la innovación de su discurso. Sin embargo, a medida que la fecha del debate se acercaba, los nervios comenzaron a infiltrar su mente nuevamente. La imagen de la élite, ahora más tangible a través de los nombres y rostros que conocía, regresó como un eco aterrador. ¿Sería capaz de sostener lo que había comenzado a construir? Enfrentar aquella resistencia podía significar perder más de lo que estaba dispuesta a arriesgar. Una noche, mientras revisaba sus notas, un pensamiento la atravesó. Lo que realmente estaba en juego no era solo su carrera, sino su esencia misma. Reconocer y celebrar su voz se había transformado en una necesidad vital. La independencia no era solo un estado, era un proceso constante de despojamiento de inseguridades. El día del debate llegó. Rosa se plantó frente al espejo, su reflejo mostraba una mujer decidida, aunque marcada por la sombra de la duda. Al recorrer los pasillos hacia el auditorio, recordó todo lo que había superado. Estaba lista para aferrarse a su verdad y dejar que la luz de su autenticidad iluminara el camino. Sin embargo, cuando llegó al escenario y oyó los murmullos del público, una oleada de incertidumbre la invadió. ¿Y si no era suficiente? ¿Y si su verdad no resonaba como había anticipado? El cruce inmediato entre la certeza y la indecisión, entre la fuerza y la vulnerabilidad, se condensó en un único momento. Todo lo que había trabajado, cada decisión que había tomado, cada sacrificio que había hecho se precipitaba hacia ese instante crucial. En ese silencio cargado de expectativas, comprendió que había llegado el momento de enfrentar no solo a la élite, sino a sus propias dudas. La oportunidad de descubrir hasta dónde podía llegar su valentía se presentó de la manera más intensa. Con el corazón golpeando en su pecho, respiró profundamente y cuando comenzó a hablar, un nuevo desafío resurgía entre sus palabras, dispuesta a transformar su mundo y el de muchos otros. Pero en medio de su discurso florecía un nuevo dilema, una mirada escéptica en primera fila que la hacía cuestionar si realmente podría transformar el rechazo en aceptación. ¿Sería capaz de soportar lo que vendría tras su revelación? La incertidumbre la envolvía una vez más. Rosa sintió como sus palabras resonaban en el auditorio, pero la mirada escéptica se expandía en su mente como un veneno que amenazaba con paralizarla. En un instante, su discurso se transformó de una intervención ardiente a un monólogo interno crítico. La fuerza de su voz parecía diluirse mientras una parte de ella se preguntaba si el público estaría dispuesto a escuchar o, peor aún, a comprender. La pausa que tomó se sintió eterna. Aquella mirada, como un espejo negro, le devolvía todas sus inseguridades, haciéndola dudar de su propia autenticidad. En lugar de caer en la trampa de la desconfianza, decidió anclar su mente en lo que había trabajado. Recordó las noches en la biblioteca, el esfuerzo invertido en cada palabra escrita, cada discurso practicado frente al espejo. Se recompuso, tomando una respiración profunda. Las palabras empezaron a fluir de nuevo como un río desbordado. Habló de su experiencia, de cómo había estado en la cuerda floja entre la aceptación y el rechazo, y de cómo esa lucha la había moldeado. Era un testimonio de fortaleza, un relato que no solo pertenecía a ella, sino que resonaba en el corazón de muchas que habían sido silenciadas. Cuando la charla terminó, el público estalló en aplausos, pero la mirada escéptica aún persistía. Aun así, Clara, una de las organizadoras, se acercó a ella con una sonrisa cálida y sincera, expresando su admiración por la forma en que había articulado sus ideas. Rosa sintió una oleada de alivio, sin embargo, permanecía consciente de que la aceptación de unos pocos no borraría la duda lanzada por otros. La incertidumbre seguía siendo su sombra más cercana. Días después del debate, Rosa fue inundada por una mezcla de correos y mensajes. Algunos la alababan, mientras que otros la criticaban ferozmente. Las palabras de sus detractores calaban hondo. ¿Y si no tenía lo que se necesita para seguir adelante? Era una pregunta que se repetía como un eco en su mente. Pero en lugar de rendirse, decidió que era momento de confrontar esa voz dolorosa. No podía permitirse ser prisionera de las opiniones ajenas. Se inscribió en un taller de oratoria que prometía ayudarla a perfeccionar su capacidad de comunicación. Otra vez, el impulso de aprender y crecer regresó.
Pensó que no solo quería ser escuchada, sino también entender cómo conectar más eficazmente con su audiencia. La transición de oradora a referente no era un destino fijo, sino un viaje lleno de caminos por explorar. Los encuentros del taller la retaron a salir de su zona de confort. Cada semana, se exponía a críticas constructivas y a la vulnerabilidad inherente a convertirse en el centro de atención. Aprendió a invocar emociones a través de sus palabras, a utilizar su historia personal como un puente hacia otros y a ver la comunicación no como una batalla, sino como un diálogo. Sin embargo, por dentro, Rosa comenzaba a sentir una antigua lucha. La presión de las expectativas, tanto externas como internas, la había llevado a preguntarse nuevamente sobre su motivación. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para ser aceptada y respetada en un mundo exigente y a veces cruel? Mientras se preparaba para el próximo encuentro del taller, una revelación la sacudió. Entendió que su viaje no era solo sobre ganar reconocimiento, sino sobre descubrir su verdadero ser en el proceso. La esencia de su voz, lo que realmente la impulsaba, era la lucha por la autenticidad y la verdad personal. Pero mientras más se acercaba a esta realidad, una nueva inquietud la invadía. Si al descubrirla en su integridad, se arriesgaría a perder el camino ya recorrido. El último día del taller sería diferente. Tendría la oportunidad de presentar un discurso en público de forma completa y auténtica, algo que la expondría de manera total. Pero la ambivalencia la envolvía. ¿Había llegado realmente a un punto de transformación o seguiría siendo prisionera de su propia inseguridad? En ese umbral entre el miedo y la valentía, su voz empezaba a tambalearse. Nuevamente, cuestionándose si realmente podía sostener la imagen que había construido. La decisión la masticaba, y la presión aumentaba en un crescendo que prometía definir su próximo capítulo. La sensación de presión era casi insoportable mientras Rosa se sentaba en la última sesión del taller. A su alrededor, otros participantes compartían sus expectativas, algunos hablando de cómo deseaban influir en sus comunidades, otros buscando mejorar sus carreras. Ella, sin embargo, luchaba con algo más íntimo y profundo, la búsqueda de su propia voz genuina. Se sentía como un barco a la deriva, con el mapa de sus intenciones desgastado por las dudas y los miedos. Cuando llegó su turno de presentar, un silencio pesado invadió el aula. Rosa se puso de pie lentamente. Cada paso hacia el centro del escenario era como atravesar un campo minado de inseguridades. Se plantó frente al público y notó una variedad de miradas, algunas ansiosas, otras curiosas, y un par claramente escépticas, como antes. Estaba a punto de dividir su vida en dos, el antes y el después de ese momento. Fue entonces cuando se enfrentó a una decisión crucial. Debía seguir el guión que había preparado, moldeado para complacer, o ser completamente honesta y abrirse de par en par. Lo que antes parecía un monólogo ensayado comenzaba a desdibujarse, y una voz interna comenzaba a resurgir con fuerza, exigiendo autenticidad a toda costa. Si no soy sincera, ¿quién lo será?, se dijo. Se dejó llevar por un impulso inexplicable y comenzó a hablar de su verdadera lucha. Relató aquel instante crítico en su vida, donde había creído que jamás podría ser escuchada. El eco cercano de esa mirada escéptica la persiguió, pero esta vez se convirtió en combustible. Compartió su vulnerabilidad, cómo había sentido el peso del juicio ajeno y cómo cada crítica la había moldeado, no en una figura de cristal frágil, sino en un diamante forjado en el fuego de la resistencia. La vulnerabilidad, lejos de debilitarla, le otorgó una fortaleza inesperada. Se dio cuenta de que esa conexión emocional era precisamente lo que había estado buscando, un hilo común que podía tejer con los demás. El discurso que lo había sido todo o nada, pasó a transformarse en un espacio compartido, donde los temores y anhelos circulaban libremente. Cuando terminó, la sala estalló en aplausos sinceros. Rosa se sintió aliviada, pero más que eso, experimentó una satisfacción inquebrantable. Había logrado lo que se había propuesto, había manifestado su voz auténtica y, en el proceso, escuchó también las voces de quienes la rodeaban. Sin embargo, en el fondo de su corazón, una sombra de duda seguía danzando. Sabía que la vulnerabilidad que había expuesto podría atraer tanto reconocimiento como críticas lacerantes. La delgada línea entre la aceptación y el asedio era un camino que tendría que caminar con cautela.
Mientras se retiraba del aula, un mensaje de Clara llegó a su mente. La autenticidad siempre resuena más allá de las palabras, había dicho. Tal vez Rosa no necesitaba el juicio de todos, quizás bastaba con encontrar su propia verdad y defenderla. Caminó por el pasillo, sintiendo el hormigueo de la adrenalina y una sanadora euforia. Sin embargo, su viaje aún no había terminado. Las críticas, ya fueran alabanzas o juicios, seguían siendo ecos que le recordaban que cada paso hacia adelante era un reto. En su búsqueda por la autenticidad, algo dentro de ella latía con fuerza, y con ello, la urgencia de prepararse para lo que vendría, la reacción del público más amplio, un mundo que aún no conocía el eco de su nueva voz. El horizonte se dibujaba cada vez más claro, pero a medida que avanzaba hacia él, se preguntaba si realmente estaba lista para enfrentar la próxima etapa de su travesía. La última palabra de ese capítulo se acercaba, pero un nuevo dilema se atisbaba a lo lejos. ¿Podría mantenerse firme frente a una crítica aún más desgarradora? El eco de su voz aún resonaba en la sala mientras Rosa abandonaba el aula. La adrenalina seguía fluyendo, intensa y electrizante, pero una parte de ella temía lo que esto significaría para el futuro. Aunque había encontrado el coraje para expresar su verdad, el peso de las reacciones ajenas, las expectativas y los juicios, comenzaba a hacer mella en su nueva euforia. Mientras caminaba hacia su hogar, las calles parecían más vivas, llenas de posibilidades y riesgos. Nadie podía imaginar el torbellino que la acompañaba internamente. Cada paso que daba era como un compás marcando un nuevo ritmo, uno que debía aprender a dominar. Rosa se sentó en un banco del parque, donde el murmullo lejano de los niños jugando y las risas flotaban en el aire. Cerró los ojos y respiró profundamente, intentando concentrarse en el presente y sobrellevar la ansiedad del futuro. Pero esa calma momentánea se disipó. Sin previo aviso, las voces de sus antiguos enemigos internos comenzaron a surgir. ¿Y si no eres lo suficientemente buena? ¿Qué pasará si te critican con dureza? Esa disonancia interior comenzó a cuestionar su última victoria. Era claro que expresar su voz auténtica había abierto una puerta, pero justo detrás de ella, rumores y habladurías comenzaron ya a pulular en su mente. Con el deseo de enfrentarse a sus miedos, decidió que era hora de prepararse. Tenía que buscar herramientas que le permitieran responder de manera adecuada a cualquier crítica que pudiera surgir. En un impulso, sacó su celular y buscó técnicas de comunicación asertiva. No podía dejar que las heridas del pasado interrumpieran su camino hacia adelante. A medida que leía, se topó con un término que la atrapó: resiliencia emocional. Empezó a tomar notas sobre cómo no solo era importante aceptar sus vulnerabilidades, sino también transformarlas en fortaleza. Se preguntaba cómo podría utilizar sus experiencias para desarrollar su capacidad de respuesta. Cada crítica puede convertirse en un peldaño, no en una trampa, pensó, sintiendo que el conocimiento sería su aliado. Ese enfoque mental represivo comenzó a cambiar su percepción. ¿Podría considerar la crítica como una oportunidad de crecimiento? ¿Eran sus detractores una fuerza negativa o simplemente una reflexión de sus propias inseguridades? La idea de ser capaz de adaptarse y resistir la adversidad le proporcionó una nueva perspectiva. Rosa visualizaría su voz como un instrumento de cambio, no solo para ella, sino también para aquellos que se sintieran igual de perdidos. Sin embargo, tan pronto como se sintió fortalecida, un mensaje entró a su teléfono, interrumpiendo su proceso reflexivo. Era un comentario de un viejo conocido, algo que la sacudió profundamente. No sé cómo tienes el valor de hablar en público, deberías quedarte en lo cómodo de las sombras. La punzada de sus palabras era como un recordatorio del pasado, un eco que activaba sus inseguridades. Esto le trajo una clara convicción: la mesa estaba servida y las críticas ya no serían una sorpresa, sino un elemento más a enfrentar. Rosa comprendió que la vida no la estaba empujando hacia atrás, sino que la estaba preparando para dar un salto hacia adelante. Un salto de fe hacia lo desconocido. Mientras la luz del atardecer bañaba el parque, sentía que el impulso del corazón y la mente estaban en un nuevo ciclo de descubrimiento. Rosa tenía ahora una meta sólida: no solo confrontar el juicio ajeno, sino también aprender a utilizarlo como motor de empoderamiento. De repente, una nueva pregunta la invadió.
¿Podría convertirse realmente en alguien que transforma las críticas en combustible en vez de en cadenas? El siguiente paso en su camino hacia la autenticidad se presentaba como un reto monumental, pero no tenía miedo. Ahora, la pregunta más inquietante era cómo se manifestaría esta evolución en su propia historia. Y si, al final, el juicio no fuera lo que temía, sino lo que necesitaba para finalmente liberarse. Rosa se encontró de pie en el umbral de su nueva vida, con su corazón latiendo con la intensidad de un tambor en un desfile de celebración. La tormenta de inseguridades que la había acompañado cada vez que se enfrentaba a un nuevo desafío estaba disminuyendo, y en lugar de eso, una firme resolución la envolvía. Ella había decidido que cada crítica, cada juicio y cada temor la fortalecerían en su camino hacia la autenticidad. La lección más importante que había aprendido era que su voz era poderosa, y que tener el valor de utilizarla podría cambiar su propia historia y la de muchas otras. Con esa certeza, se preparó para una nueva etapa. Una invitación había llegado para ser parte de un panel de discusión sobre derechos de las mujeres en su comunidad. Su primer impulso fue el de dudar, pero rápidamente se recordó a sí misma que cada paso hacia la verdad era un acto de valentía. Era el momento de compartir no solo su historia, sino también las historias de quienes habían sido silenciadas. Había pasado de ser la víctima de su propio miedo a convertirse en la guerrera de su narrativa. En la semana previa al evento, Rosa dedicó tiempo a conectar con otras mujeres de su comunidad. Crear un espacio de confianza y apoyo había sido su cometido, la red de mujeres que había formado florecía, y cada reunión les otorgaba a todas la confianza y el poder de luchar juntas. Las historias compartidas eran un campo fértil donde la esperanza podía germinar, y el eco de la voz de su abuela resonaba como un mantra de empoderamiento en su conciencia. Este legado de lucha, que había estado oculto, ahora iluminaba su camino. El día del panel llegó. Rosa se vistió con intencionalidad, eligiendo un atuendo que no solo simbolizaba su nuevo yo, sino que también representaba a todas las mujeres a las que deseaba honrar. Mientras tomaba asiento entre otras panelistas, sintió como un torrente de energía positiva fluyó a través de ella. Se dio cuenta de que había llegado a un punto crucial. Durante años había sostenido su historia en su pecho, y ahora estaba lista para liberarla al mundo. Cuando llegó su turno de hablar, los murmullos se desvanecieron. Su voz resonó, clara y decidida, mientras compartía su experiencia. Había transformado su vulnerabilidad en fuerza, su historia en un llamado a la acción. Las palabras fluyeron como ríos desbordados. Se sentía sostenida por todas las mujeres que la habían precedido y por quienes la rodeaban en aquel momento. El auditorio escuchaba en un silencio reverente, y cuando terminó, el aplauso fue ensordecedor. Las miradas no eran de juicio, esta vez eran de reconocimiento, una validación de que su viaje no había sido en vano. Rosa sintió una profunda satisfacción. Había abrazado su auténtica voz, y eventualmente se convirtió en un pilar del movimiento por los derechos de las mujeres en su comunidad. Tiempo después, recibió una carta firmada por un grupo de mujeres que le agradecían por ser su inspiración y darles valor para salir adelante. Cada una de ellas había encontrado en sus palabras un atisbo de luz, un destello de esperanza que había encendido la llama de su propia lucha. Sin embargo, su verdadero logro iba más allá del reconocimiento. Rosa había atravesado la experiencia que la transformó. Ahora, no solo podía hacer frente a su pasado, sino que también podía mirarlo con orgullo. La oración de São Bento, que una vez fue su refugio, ahora se manifestaba en una confianza sólida que irradiaba en todo lo que hacía. Su vida se había convertido en un testimonio de que enfrentar la verdad, por más dolorosa que fuera, podía liberar a otros. Finalmente, Rosa se dio cuenta de que no solo había honrado el legado de su abuela, sino que también había tomado su lugar como una voz en la lucha por la justicia. Con cada acción valiente, estaba sembrando el futuro que siempre había soñado para sus hijos y para todas las mujeres que llevarían adelante su historia. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de estas historias de superación personal. Necesitan suscribirse ahora. No se pierdan las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final y, por favor,
Compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más. Cada acción cuenta y solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.